Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, muy buenos días para todos. Vamos a presentar, nosotros somos el grupo 3. Vamos a presentar la actividad 4.3, análisis de las tareas para el tema de la interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos. Nuestro grupo está conformado por Andrea Parada, Leonela Maya y quien les habla Jesús Medellín, nuestro tutor Pederman Alfonso. El contenido de nuestra presentación va a empezar con la contribución de las tareas a los objetivos de aprendizaje, el análisis y contribución de las tareas a los factores de las expectativas de nivel superior, las expectativas de tipo afectivo y los factores motivacionales. Y por último, la revisión de la información previa. Para esta presentación, por cuestiones de tiempo, tomaremos como base el objetivo número 2, desde el cual aparece el grafo del objetivo. Como pues se observa, este se compone de 4 caminos de aprendizaje, con los cuales se pretende que el estudiante analice los conceptos de simetría y de homogeneidad de un conjunto de datos, para hacer conclusiones de acuerdo con el contexto. Es clave que los estudiantes en este objetivo ya determinen la simetría y la homogeneidad de un conjunto de datos, que es lo que pretendemos en el objetivo número 1. Ahora bien, aquí vamos a sobreponer los caminos de aprendizaje de las tareas sobre este grafo del objetivo. Como pueden observar, la contribución de las tareas 2.1 y 2.2 al objetivo es total. Vemos que la tarea 2.1 se encuentra relacionada con la parte superior del grafo y la tarea 2.2 se encuentra eh, vinculada con la parte inferior del grafo. En las tareas encontramos que estas contribuyen significativamente al logro del objetivo al considerar que para este momento los estudiantes, como lo mencioné anteriormente, ya tienen apropiado el concepto de simetría y homogeneidad. Por consiguiente, esperamos que los estudiantes puedan realizar inferencias desde el contexto. Sin embargo, encontramos que para el diseño de las tareas y la forma en la presentación de los datos hace que no se incurra en el error 5, que indica encontrar datos diferentes a los que brinda el enunciado del problema, porque la tarea proporciona los datos precisos. No incurriría en el error 14, repetir el valor de una variable presentados en un diagrama de barras, porque la actividad brinda las gráficas. Y el error 40, considerar que una conclusión es válida en situaciones similares, porque se está realizando el análisis desde los datos del problema. Ahí estamos mirando ya lo del grafo. Ahora bien, la contribución de las tareas a las expectativas de nivel superior para nuestro objetivo número 2 apuntan a las 7 capacidades matemáticas fundamentales, pero tomaremos como referencia aquellas a las que más contribuye, como lo son la comunicación, la representación y el razonamiento y argumentación. El estudiante al leer la actividad construye un modelo mental de la misma actividad. Ahí se está mirando el proceso de formular en la capacidad fundamental de la comunicación. Cuando el estudiante realiza el análisis y logra determinar la simetría o la homogeneidad del conjunto de datos, se relaciona con el proceso de emplear en la capacidad fundamental de la comunicación, activando algunas secuencias como la S6 o la S9 mostradas en el grafo anteriormente. Encontramos la capacidad fundamental de representación en el proceso de emplear al realizar la interpretación de los conceptos de homogeneidad o simetría, dando solución a preguntas como qué significa que los datos estén agrupados de esa forma, qué le está diciendo la gráfica según la forma en cómo están representados los datos. Cuando el estudiante realiza los procedimientos necesarios para determinar la distribución de los datos, se está relacionando con el proceso de emplear en la capacidad fundamental de razonamiento y argumentación. Y por último, para las expectativas de nivel superior, al realizar la interpretación de los conceptos de simetría y homogeneidad desde las implicaciones dadas en el contexto, se activan las secuencias S18 o S20, entre otras, y se contribuye a la capacidad matemática fundamental de razonamiento y argumentación en el proceso de interpretar. Respecto a las expectativas afectivas, por medio de este trabajo le apuntamos a las 4 expectativas que planteamos en el módulo anterior. La expectativa afectiva número 1 es respetar las opiniones de los demás y argumentar con criterios matemáticos. Esta donde las vamos a poder observar cuando el estudiante vaya a extraer los datos, cuando haga la comparación de los resultados, cuando determine la simetría u homogeneidad de los datos y en la presentación de la solución de la tarea o de la tarea prototípica. La expectativa afectiva número 2 es perseverante en la solución de situaciones relacionadas con los gráficos estadísticos. La vamos a observar en la realización de cálculos y en la presentación de la solución de la tarea, porque ahí es donde puede cometer algunos errores y tendría que volver a empezar a realizar los ejercicios.
Respecto a la expectativa afectiva número 3, desarrolla el gusto por el orden y la claridad del tratamiento y representación de datos relativos a un estudio estadístico. Los vamos a observar cuando extrae los datos, cuando realiza los cálculos y cuando presenta la solución de su tarea. Y la expectativa número 4 es demuestra interés en interpretar las representaciones estadísticas en la solución de tareas propuestas. Lo vamos a observar en la lectura y selección del sistema de representación, en determinar la simetría o homogeneidad de los datos y en la presentación de la solución de la tarea. Ahora bien, en cuanto a la contribución de los factores que afectan la motivación, nos centramos en la tarea 2.1, que es la del seguimiento del COVID-19. Con esta tarea se pretende que los estudiantes identifiquen cuáles gráficas representan datos simétricos y cuáles asimétricos. Se brindan diferentes tipos de gráficas, como por ejemplo muertes por día, evolución de contagios por rangos de edad, casos de contagio confirmados, entre otros. Pretendemos que los estudiantes den respuestas a preguntas como ¿por qué los datos están tan alejados o tan cercanos entre ellos? ¿Será que así como se ha aumentado en casos, se disminuye de la misma proporción? Esto lo miramos en los factores que afectan la motivación. Nosotros vemos que esta tarea le está apuntando a los 5 factores. En las demandas cognitivas porque estamos haciendo procedimientos no rutinarios para él. Es un reto porque debe buscar una estrategia para responder a esos interrogantes que se van a plantear y obviamente al tener ese número de gráficas va a ser un reto para ellos. Los errores se pueden incurrir en muchos, como indicar que todas las gráficas son simétricas y se hace necesario brindar varias ayudas. La interacción en la misma, cuando se está dando la información en el gran grupo, después cuando hacen los grupos de a 4 personas, como es lo que tenemos nosotros planteado para esta actividad. Y el contexto, tratamos de que sea un contexto auténtico y en el cual ellos poseen mucha información, ya sea de los medios de comunicación o de lo que hablan en sus hogares. En cuanto a la revisión de la información previa, después de esta dispendiosa labor del análisis de las tareas y de su contribución a las expectativas del nivel superior, consideramos cambiar la redacción del objetivo 1 para no crear confusión con los procesos a realizar en el objetivo 2. Perdónenme por ser tan reiterativo, pero lo que pretendemos con el primer objetivo es que el estudiante identifique los conceptos de simetría y homogeneidad en la forma que están distribuidos los datos. Mientras que para el segundo, la pretensión es que el estudiante analice a partir de los conceptos de simetría y homogeneidad un contexto determinado. Por tal razón, el objetivo número 1 estaba antes determinar la simetría y la homogeneidad de un conjunto de datos en una situación problema y quedaría identificar los conceptos de simetría y homogeneidad de un conjunto de datos en una situación problema. Los grafos de las tareas presentados en la actividad anterior, se elimina un camino de aprendizaje en la tarea 1.1 y en la tarea 1.2, porque se vinculaba más hacia el segundo objetivo que hacia el primero y podría causarnos una confusión. Al considerar las limitaciones que se pueden tener los estudiantes frente al tema, efectuamos la revisión del listado de ayudas, en especial las relacionadas con el objetivo 2. Y entonces agregamos ayudas para que el estudiante no incurra o si incurre en el error 53, pueda salir de él. ¿Cuál es el error 53? Dar conclusiones sin tener en cuenta los gráficos y el contexto, como por ejemplo las ayudas que podemos brindarle es qué significa que los datos estén agrupados de esa forma. ¿Qué le está diciendo la gráfica según la forma en cómo están representados los datos? Muchas gracias. Esa es la presentación de nuestro grupo.